Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 4 de julio del año 2023. La videoconferencia del día de hoy lleva por título Un héroe olvidado, la historia inspiradora de Gilberto Bosques Saldívar. Y va a ser expuesta por Vanessa Priego. Vanessa Priego, su nombre original es Vanessa Yaresli Priego Pérez. Es escritora de contenido con más de 5 años de experiencia, con sede en la Ciudad de México, aunque es realmente originaria del estado de Tabasco. Tiene licenciatura en comunicación por la Universidad Panamericana. Actualmente cursa la maestría en comunicación y medios digitales en la Universidad de las Américas de Puebla. Vanessa tiene una gran pasión y facilidad para contar historias de personajes, de eventos o hechos de México y el mundo. Vanessa nos hace viajar en sus relatos de una manera sencilla, enriquecedora y vasta sobre los eventos que han marcado la historia, algunos de ellos muy conocidos, pero alterados, y por otro lado, desconocidos y por ello no apreciados en su importancia, impacto o trascendencia. Las historias que narra Vanessa es un halago para nuestros oídos, para nuestra vista y entendimiento, que nos hace comprender mejor el tema en turno. Vanessa tiene su propio canal de YouTube con más de 66,000 seguidores. Es una barbaridad. Y ciento y tantos videos. En TikTok también tiene abundantes, muchos seguidores, no tengo la cifra exacta, seguramente ya son mucho más de 600, con sus videos cortos con tópicos de historia internacional y nacional. Así que entonces, atentos todos y con el gusto de siempre, Vanessa, eres bienvenida y te cedo los micrófonos. Adelante. Muchas gracias, doctor. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias que me siguen invitando. Y el día de hoy es una plática muy especial porque verdaderamente muy pocas personas conocen este personaje que es Gilberto Bosques Saldívar, pero es un honor que para quienes no lo conocen pues sea el primer acercamiento que tienen con este pues héroe muy, muy poco conocido de nuestro país. Y déjenme nada más, pongo la presentación. Listo. Y recuerden que si tienen alguna pregunta, con todo gusto lo pueden dejar en el chat y en el momento más oportuno las contestaré. Entonces, vamos a iniciar con esta ponencia, presentación llamada Un héroe olvidado, que es la historia inspiradora de Gilberto Bosques Saldívar. Gilberto Bosques Saldívar es muy conocido en el ámbito de la diplomacia internacional, pero desgraciadamente muy poco conocido para muchos mexicanos, y es que su labor humanitaria también se conjugó mucho con su labor diplomática, que empieza justo desde muy joven en las épocas de la Revolución en 1910 en el estado de Puebla. Entonces estamos hablando de alguien que posiblemente yo creo que nació un poco para ser revolucionario, pero pues se inmortalizó de una manera diferente, desgraciadamente por la Segunda Guerra Mundial. También, si quieren saber un poco más de su historia, antes de empezar, pueden encontrar un libro que se llama Aquellas horas que nos robaron, que se los recomiendo muchísimo si quieren ahondar más en la historia de este gran personaje. Pero pues no me voy a enrollar más y vamos a ello. Bueno, Gilberto Bosques Saldívar nace el 20 de julio de 1892 en el estado de Puebla. Sus padres eran Cornelio Bosques y María de la Paz Saldívar. Un dato curioso de su familia es que él era el único varón. Sus papás querían tener un varón pues para que heredara la hacienda familiar, los negocios familiares, y justo cuando nace Gilberto, como que ese deseo se cumple y ellos quieren darle pues la mejor educación disponible. Ellos afortunadamente tenían
una situación económicamente acomodada para la época. En unos pocos años podremos ver los cambios políticos que pues, pasa México. Estamos hablando del México un poco antes de la revolución, entonces estamos hablando del porfiriato, una época en el que sí vino mucho progreso a México, como el telégrafo, la ampliación de las líneas de ferrocarril, la llegada del cine, por ejemplo, los detalles afrancesados que tenemos en muchas ciudades, incluyendo la ciudad de Puebla, de Zaragoza, 2 veces heroica Puebla. Y pues sí, los padres de Gilberto se benefician de eso, pero ellos tampoco están exentos de ver que el sector campesino y el sector indígena son muy afectados por enriquecer a los ricos. Literalmente el porfiriato, desgraciadamente en sus últimos años, se olvidó un poco del lema de Porfirio Díaz, que era paz y progreso, y eso marcaría mucho la vida del señor Gilberto Bosques Saldívar. Yo le digo Gilberto porque siento como que lo conozco, pero ojalá hubiera tenido esa suerte. Entonces, esta parte de Puebla en donde él crece en una familia muy amorosa, como él lo describe, tiene un papá pues un poco diferente para la época porque se preocupa por dar una educación igual a todos sus hermanos y hermanas, pero pues es un Puebla rural, un Puebla de campo. Entonces, él no está exento de ver lo que sufren los campesinos, los jornaleros, que en muchas ocasiones pues era rayando la esclavitud, ¿no? Y para 1904, Gilberto decide abandonar su ciudad de origen, era una pequeña ciudad, para trasladarse a la capital de Puebla. Y su propósito, pues, el de cualquier persona a esa edad, era estudiar. Él quería ser maestro, él quería ser un maestro normalista de la educación primaria, porque él creía que los niños realmente eran uno de los sectores más afectados en esta época pre-revolucionaria. Pensemos que Puebla era un centro académico muy importante y Puebla era de las ciudades más importantes en esta época junto con la Ciudad de México, y por su cercanía había mucho ir y venir de noticias, hablan mucho de los movimientos de campesinos, de los movimientos del campo. Estamos hablando de la época de Francisco y Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Pancho Villa. Estamos hablando de que eso es lo que se está moviendo en las juventudes, pero pues claramente para 1909 su sueño de volverse maestro pues se ve interrumpido por la inminencia de la Revolución Mexicana. En Puebla, Puebla toma un papel muy importante por los hermanos Cerdán, y en 1910 justamente nuestro querido Gilberto Bosque se vuelve un joven revolucionario y tiene un papel muy activo en este levantamiento que fue armado, y para 1913 también lidera un grupo de estudiantes y maestros en oposición a Victoriano Huerta. Por los que no saben quién es Victoriano Huerta, muchos le dicen el traidor de la patria. Es un personaje también que provoca la decena trágica y el fallecimiento del presidente Francisco I. Madero. Sin embargo, esto no detiene a Gilberto, ya que en sus memorias él escribe que en esta época revolucionaria él encuentra su verdadera vocación, que es ayudar a su país. Él era un hombre muy nacionalista, un hombre sí de campo, pero un hombre que su papá le enseñó a amar realmente la tierra y lo que es México en general. Y él habla muy, muy cariñosamente de esa época revolucionaria, a pesar de que claramente todo estaba muy desastroso a su alrededor, y decide continuar en esta carrera revolucionaria militar un poco casualmente o un poco aleatoria en su vida, y se organiza cuerpos de voluntarios para resistir la invasión estadounidense en el puerto de Veracruz, lo cual también lo marca porque ve de nuevo de primera mano la diferencia que hay entre cómo él creció como una familia acomodada a otras personas que realmente se unían a la lucha revolucionaria por supervivencia, básicamente. Eh, Gilberto Bosques pues tuvo la suerte de conocer a personajes muy importantes de la historia de México. Ya estamos hablando de Victoriano Huerta, Venustiano Carranza también lo conoce en 1914 y 1915, y posteriormente también conoce al presidente Lázaro Cárdenas, que es muy importante también en Tabasco en toda la parte del movimiento de la expropiación petrolera. Para 1916 entra como coordinador y presidente del primer Congreso Pedagógico en Tlaxcala, lo cual también él era un hombre muy académico, un hombre muy educado. Él, de hecho, sus padres describen que él empezó a leer desde muy temprana edad, que él era de verdad un devorador de libros y que a veces la escuela le quedaba muy corta. Entonces ellos trataban de traer maestros para que lo ayudaran a
explotar ese talento que tenía, y de hecho él era muy joven para esta época. Recordemos que fue en 1895 que él nació, entonces realmente pues no es un hombre como el de la foto, no pude encontrar fotografías de él más joven, pero en este congreso se sienta las bases del artículo 3 de la Constitución mexicana, que habla mucho de la educación. Él era un hombre que también, a la par de su carrera militar o revolucionaria, participa como editor en muchos periódicos que empezaban tras la Revolución Mexicana. Recordemos que durante el Porfiriato no había mucha libertad de prensa, entonces esta era la primera vez que realmente se podía hablar de política libremente. Y ahora pasa de ser un joven revolucionario a ser un joven político. Y es que Carranza quedó muy impresionado por su humildad y por su calidad humana, cosas muy importantes en la política, y sobre todo también en sus ganas por educarse. Como les dije, se ocupa del primer congreso pedagógico, pero para 1921 ya tiene un cargo importante, por así decirlo, y es que es secretario general del gobierno del estado de Puebla, y esto sienta las bases que después ya podrán ver de su vida diplomática, porque aquí es su primer acercamiento a la vida política como tal, el tener que lidiar con personas de diferentes estratos, con diferentes problemas. Y esto lo lleva a 1924 y de 1924 a 1928, cuando es diputado federal del Congreso de la Unión, donde se opone al régimen de Álvaro Obregón. Les digo que Gilberto conoció a puro personaje increíble. De verdad que él vivió en un periodo sí difícil de la historia de nuestro país, pero también muy fascinante, porque también se une de nuevo a la rebelión de Adolfo de la Huerta. Entonces, como pueden ver, pues lo revolucionario no se le fue al señor Gilberto. Después vuelve como presidente del Congreso de la Unión. Esto lo ayuda de nuevo, esta escalada muy rápida en su vida política. Ya estamos hablando de un hombre que ya para ese momento está casado, empieza a formar familia, y no solo eso, sino que empieza a involucrarse en el siguiente nivel, que es ser diplomático. Y justamente Juan Andrew Almazán lo nominan, por así decirlo, para ser cónsul en Francia. Y fueron justamente estos dos personajes quienes hablan con el presidente Lázaro Cárdenas para incorporarlo al servicio exterior diplomático. Y es que esos no son palabras pues menores, esos son cargos que lidian no solo con personas de todo el mundo, sino que también son encargados de representar a México en cualquier conflicto que pueda surgir. Desgraciadamente, en ese momento Gilberto no lo sabía, pero en unos 5 o 6 años se iba a desencadenar pues una de las guerras más sangrientas y horribles que ha visto nuestra historia, que es la Segunda Guerra Mundial. Pero para este momento pues él está muy contento, porque el ser cónsul y no embajador le iba a permitir un poco más de libertad para estudiar en Francia, y pues estar como a la par de estas grandes universidades, de la Sorbona, de la Complutense de Madrid. Él está muy emocionado por poder expandir un poco su conocimiento. Y para 1939 sucede algo muy importante, que es que cae la República Española. Estamos hablando de que una vez que cae la República Española, un personaje llamado Francisco Franco sube al poder. Y Francisco Franco pues es más conservador que pues el más conservador que conocemos. Entonces empieza una persecución política muy, muy importante, y las migraciones de españoles a México empiezan en masa. De hecho, muchas familias que ahora de descendientes de españoles, ellos dicen que México era un lugar seguro por el idioma, las costumbres eran más o menos parecidas, pero la Segunda Guerra Mundial pues ya era inminente. Estamos hablando que Hitler también sube al poder en Alemania, la Alemania se vuelve pues al nazismo, y también Mussolini en Italia. Entonces estamos hablando que 3 países muy poderosos se unen ante esta causa pues un poco macabra en el caso de Alemania, que ahorita vamos a explicar por qué sucede todo lo del Holocausto, pero Europa es un foco rojo para este momento, y México sí se mantiene muy atento, y el presidente Lázaro Cárdenas se mantiene en contacto con el cónsul, que es en este caso nuestro querido Gilberto. Ahí en la fotografía le están entrando un premio, y él realmente era un enviado personal, porque el presidente verdaderamente confiaba mucho en él y en sus capacidades. Y la guerra desgraciadamente continúa. Para 1939 ya es oficial el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade Polonia.
Polonia es de los países que sufrió más durante la Segunda Guerra Mundial, no solo por las pérdidas materiales, porque fue muy bombardeado, unas ciudades más que otras, pero también la comunidad judía fue prácticamente desaparecida, o sea, sobrevivió creo que un tercio, si no es que menos. Entonces estamos hablando que para este momento todavía no había llegado lo peor, pero París, que era una ciudad muy importante económicamente y políticamente también tenía un control sobre la costa, cae ante las garras macabras de Hitler y al momento de ser capturado, pues Gilberto Bosques decide abandonar París, que era el centro diplomático para no solo México, sino todos los países de Latinoamérica, y él le llama al presidente Lázaro Cárdenas y decirle, pues, ¿qué hago? No, pues no puedo salir de aquí, hay muchos mexicanos que tenemos que evacuar de la manera más rápida posible, y él le dice que tiene que establecer el consulado en otra parte, en el que sea más conveniente y que no esté todavía bajo el régimen del nazismo. Entonces él viaja hacia el sur, pero luego decide establecerse en la parte norte. Primero establece el consulado en Bayona, pero los alemanes empiezan a ocupar la zona muy rápido. Lo que pasa en Francia, y por qué cayó Francia tan rápido, es que cuando llega la guerra se empiezan a enviar soldados al frente. Entonces las principales industrias quedan sin hombres. Estamos hablando de una época que la mujer era muy raro que trabajara, entonces las mujeres empiezan a entrar, sí, a la fuerza laboral, pero empiezan los racionamientos, la gente pues no tiene con qué defenderse y literalmente pues no hay soldados en las ciudades, sino que están peleando en el frente en la Alemania Oriental, en Polonia, en una, pues muy lejos, básicamente muy lejos, y también la cercanía de España no ayudaba, entonces fue muy fácil para Hitler entrar a Francia, que digo, después justamente será por Francia que verá su fin en el día de Normandía, pero regresando a nuestra historia, Gilberto Bosque se da cuenta que en Bayona no va a tener la libertad que necesita para evacuar a las personas, tanto mexicanas como descendientes de mexicanos, entonces mueve todo el consulado de nuevo, él, su esposa y sus 3 hijos que estaban entre 16, 17, 15 y 14 años, entonces estamos hablando de adolescentes viviendo todo este cambio alrededor y decide irse al consulado en Marsella. Y aquí es muy importante destacar que esta zona era parte de la Francia de Vichy, lo que le dicen Vichy, así como el maquillaje, y esta zona se mantuvo independiente al poder alemán. Una vez que Hitler entra, Hitler no era solo de, vengo y saqueo todo y lo llevo para conquistar el siguiente país, sino que realmente establecían un poder político ahí. Él lo que quería era llevar a la Alemania a su gloria anterior, entonces él quería pues controlar tantos países como fueran necesarios y establecía un gobierno nazi y lo primero que hacía era empezar a preguntar o hacer censos de la comunidad judía. Entonces se les solicitaba a los judíos que fueran y se registraran, pues para que sus racionamientos estuvieran alineados a su dieta kosher, si era el caso, y pues desgraciadamente y muy ingenuamente la gente iba y se registraba y sin saberlo pues daban sus direcciones para que después fueran por ellos a mitad de la noche y fueran trasladados a campos de concentración que no solo estaban en Alemania, sino que también estaban en países como en Austria, en Polonia, también habían algunos en Francia, otros en España también, pero vamos a hacer aquí una diferencia muy importante porque un campo de concentración no es lo mismo que un campo de exterminio. Siempre que hablamos de la Alemania nazi, nos imaginamos estos campos como Mauthausen, Auschwitz, Bergen-Belsen, por ejemplo, pero estos campos eran diseñados, desgraciadamente, para el exterminio sistematizado de seres humanos. En los campos de concentración no pasaba eso. Entonces hay que hacer una diferencia. En el campo de concentración, básicamente lo que querían era tener a toda la comunidad de cierta religión o con ciertas características para tenerlos controlados y vigilados. De hecho, en México, cuando fue también la Segunda Guerra Mundial, hubo campos de concentración de la población japonesa, porque Estados Unidos solicita la ayuda para vigilar que no saliera información hacia Japón, ¿no? Que era su enemigo en ese momento. Digo, no sirvió de mucho porque Pearl Harbor pues igual fue atacado, ¿verdad? Pero Hitler estaba muy obsesionado con esto de mejorar la raza aria, entonces por eso después se da lo que se conoce ahora como la solución final, que eran estos campos diseñados para el exterminio, estos campos donde desgraciadamente eran fábricas de la muerte y es algo muy lamentable que nuestra humanidad haya llegado a eso, pero también es importante tener estos espacios para
no olvidar que eso sucedió y que no vuelva a repetirse. Entonces, hagamos muy bien esa diferencia de entre campo de concentración y campo de exterminio, porque no todos eran diseñados para exterminar, pero sí pues las condiciones de vida eran muy difíciles de sobrevivir. Y ahora, para este momento el cónsul Bosque Saldívar, Gilberto Bosque Saldívar, tiene una misión muy importante, que la podemos dividir entre tres. Él, recordemos que es un representante de México en Europa, entonces él se atiene a lo que el gobierno mexicano le diga. Hasta este momento él no actúa fuera del marco de su posición, y lo primero que debe hacer es proteger a los ciudadanos mexicanos, a los mexicanos libaneses que vivían en la Francia que no estaba ocupada. Es decir, que si tú vivías en París tenías que caminar o transportarte hasta Marsella para pedir y solicitar un visado. Para este momento, prácticamente en la Francia dominada por el nazismo, nadie entraba y nadie salía sin documentación. Entonces tú no podías tomar un barco, y desgraciadamente muchas personas no creían que Hitler iba a tener el alcance de controlar países tan poderosos como Francia en su momento, y desgraciadamente lo logra y muchas personas quedan atrapadas a pesar que no son francesas o que no son judías. El régimen del nazismo ya no hace distinción para ese momento, sino que ellos quieren empezar a diezmar a aquellos opositores. Por lo tanto, Gilberto Bosque Saldívar también tiene la encomienda de gestionar visas para los españoles que huían del régimen de Francisco Franco, que también eran muy perseguidos. Y como tercera tarea o encomienda, coordinar el escape a México de aquellos que reciben lo que ellos mismos, estas personas que son salvadas por Gilberto Bosque Saldívar, lo llaman visas al paraíso. Él llega un momento que nota que no solo los que huyen de Francisco Franco y los mexicanos libaneses necesitan ayuda, sino que se da cuenta que los judíos, los italianos e incluso muchos franceses quieren escapar de Europa por la persecución, ya sea por su ideología política o su religión. Entonces él se da cuenta muy rápido de esto y empieza a hablar con el presidente Lázaro Cárdenas para ver cómo pueden ayudar tanto a los judíos, a los gitanos, incluso romaníes también. Estamos hablando de gente que ya no era por ser judío, ni porque estabas en contra de Franco, sino que él verdaderamente empieza a notar que Hitler pues está haciendo cosas raras. Los campos de concentración no era algo tan conocido, sino que era más un rumor a voces, pero esto llega a los oídos de Gilberto Bosques y decide salvar la vida de la mayor parte de personas que pueda para darles visas a México o ayudarlos con visados a México para que ellos después se puedan ir a Estados Unidos, especialmente a Nueva York. Y por esta razón, y una vez que se da cuenta que la guerra pues no está cerca de terminar, ni mucho menos, él decide tomarse en serio su encomienda por parte del presidente Lázaro Cárdenas y decide rentar dos castillos, el de Reynard y el de Montgrand, para convertirlos en centros de refugio. En los campos de concentración, pues como les dije, las condiciones de vida eran deplorables. Estamos hablando de que no había comida, no había agua, no había baños, o sea, la gente sobrevivía y a veces pues ni eran transportados a Alemania y ellos ya habían muerto. Estamos hablando de mujeres, niños, ancianos, hombres que habían peleado en la Primera Guerra Mundial y ahora eran tratados pues, peor que criminales. Entonces, él lo que decide es que en lo que ellos esperan, el barco que los va a llevar hasta México, él decide tener un espacio seguro para que ellos puedan aprender el idioma en el caso de que no lo supieran, estar con sus familias, también aprender algún oficio. Se dice que en los castillos tenían un huerto, entonces ellos crecían sus propios alimentos. También los domingos podían ver una película, se hacían bailes, pues un poco un paraíso para olvidar lo que estaba sucediendo en la Francia ocupada y en Europa en general. Las madres no eran separadas de sus hijos, a los niños se les seguía dando educación y él de su propio bolsillo costea la alimentación de hasta 500 personas en estos dos inmuebles, que si bien sí Lázaro Cárdenas, el presidente, lo ordena, ordena ayudar a estas personas, realmente fue Gilberto Bosques quien se preocupó por darles un lugar digno donde vivir. Y se cree que aproximadamente entre 800 y 850 perseguidos políticos estuvieron en alguno de los castillos y en otros se alojan 500 niños y mujeres. Entonces estamos hablando casi 2,000 personas a la vez. Y
gradualmente las visas afortunadamente empiezan a salir y los barcos empiezan a venir por los refugiados. Muchos refugiados deciden que México sea solo una parada y emigran después a países como Argentina, como Brasil o como Uruguay o como Nueva York, y otros muchos deciden quedarse aquí en México. El tema con los judíos, con la comunidad judía, era que México en un instante no los quería recibir porque eran muchísimos. Porque como pues reticencia a la comunidad judía, pues ellos no hacen proselitismo, entonces ellos realmente es una comunidad en ese momento un poco cerrada, no había internet, entonces no podíamos investigar, entonces pues suena feo, pero cuando tú no conoces o no te preocupas por conocer, pues la gente les tenía miedo, les tenía cierto recelo, como que no entendían sus costumbres, entonces eso también ayudó a que el discurso de odio de Hitler pues fuera un poquito más contundente y empezar a desarrollarse este antisemitismo que pues terminó siendo letal, básicamente. Entonces México en una primera instancia dice que pueden darles visas a los judíos, pero que no se pueden quedar, a lo cual Gilberto Bosques pues obviamente dice que no, que él les va a dar visas y el que se quiera quedar pues es más que bienvenido. Y no solo eran visas de turismo, ojo, eso es muy importante, él les daba la nacionalidad. O sea, quien quisiera volverse mexicano lo iba a poder hacer, y esto por dos razones muy importantes. Primero, porque él quería que si eventualmente ellos querían regresar a su país de origen, sea España, Polonia, Francia, Austria, Hungría incluso, ellos pudieran regresar a buscar a su familia eventualmente. Entonces, tener la nacionalidad iba a facilitar eso. Y por otro lado, por su parte, el gobierno de Francisco Franco iba a estos campos de concentración a invitar a la gente que regresaran a España bajo la falsa promesa de que iban a ser pues liberados de todo cargo, que no iban a tener problemas al regresar, pero claramente pues esto era mentira. Bosques Saldívar lo sabía, y cuando iba a los campos de concentración para repartir folletos, para invitar a la gente a que solicitaran sus visas a México, pues como que les daba a entender que si iban para allá, pues no era la mejor idea. Y muchos deciden volverse mexicanos, lo cual es muy bonito. ¿Sí? Uy, creo que se trabó. A ver, permítame un momento. Ok, no sé qué sucedió. Y ahora vamos a hablar del rescate de los judíos, que eso es muy interesante porque esto no estaba en los planes verdaderamente del presidente Lázaro Cárdenas. Como lo pueden ver, las tres primeras encomiendas era más hacia los perseguidos políticos y perseguidos también intelectuales, políticos o civiles de la caída de la República Española, pero los judíos empiezan a tocar las puertas del consulado mexicano porque se enteran de este hombre que después ya ahora se le conoce como el Schindler mexicano, de este hombre que regalaba visas al paraíso, y es que mucha gente ni siquiera sabía dónde estaba México. Ellos decían, no, pues es que está en América, y ellos pues solo ubicaban Nueva York porque es una ciudad con una gran comunidad judía, y muchas personas empiezan como a enterarse por habitantes de la zona de Marsella que este señor está ayudando no solo a personas individuales, sino a familias enteras a poder salvarse. Estamos hablando que hay gente que desde Polonia viajó hasta Francia, ya sea a pie, pidiendo ride, lo que a ustedes les ocurra, llegaron hasta Marsella para pedirle ayuda a Gilberto Bosques Saldívar, quien para ese momento ya estaba siendo espiado o pues estaba bajo sospecha por el régimen nazi de Francia. En muchas ocasiones, de hecho, agentes de la Gestapo se disfrazaban de gente pidiendo visas para tratar como de agarrarlo en la movida y ver que estaba haciendo algo ilegal, pero afortunadamente él era un hombre muy inteligente y varias veces pues ya sabía identificar quiénes eran de la Gestapo fácil y sencillo, porque cuando entraban a su oficina chocaban sus talones con sus botas, lo cual era parte del saludo nazi. Eso es algo, pues un dato curioso que él empezó a rescatar, y de esta manera protegió por mucho tiempo la actividad que estaba haciendo. Para ese momento, rescatar a un judío o ayudar a la comunidad judía era penado por la muerte, por decirlo menos. Literalmente había países en los que había un precio, o sea, tú podías recibir una recompensa por entregar a una persona judía, y no se diga una familia, pues te volvías rico. Mucha gente de verdad empezó a entregar
o sea, amigos, vecinos, o sea, una verdadera persecución de brujas. Y para agilizar este proceso de las visas, Gilberto Bosques decide que dentro del cónsul mexicano también del consulado mexicano se instale un estudio fotográfico, porque la gente luego no quería fotografiar a los judíos o a las personas perseguidas por Franco. Entonces él decide instalar uno para hacer mucho más fácil todo el proceso de las visas. Oye, ahora que sucede. De nuevo, muchos no querían llegar a México porque pues no lo conocían básicamente, pero muchas organizaciones judías establecidas en Nueva York que ya estaban enteradas de todos los horrores que estaban pasando en Europa, especialmente en Polonia y en Alemania, deciden ayudar también y sumarse a esta iniciativa de Gilberto Bosques, porque él los empieza a contactar para decir, oye, en México no quieren recibir a tantos, no tenemos la capacidad de ayudar a tantas personas, por favor, ayúdame ahora sí que ayúdame a ayudarte, ayúdame a que ellos se puedan ir hasta Nueva York, que no solo eso, sino que él los ayudaba a encontrar trabajos, que en lo que estuvieran en los refugios, en estos dos castillos de Reynard y de Montgrand, pudieran aprender un nuevo oficio, aprender el idioma. Y justamente muy chistoso, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines eran quienes estaban en el Departamento de Gobernación y también ayudan a Gilberto Bosques Gil en esta misión imposible de tratar de rescatar cuantas personas pudiera. Y se autorizan todas estas visas, tanto visas de residencia, visas de nacionalidad para las personas que se quisieran naturalizar y también visas para después ir a Estados Unidos. Pero desgraciadamente estos gestos o esta titánica misión que Gilberto Bosques Gil trata de hacer, pues acaba porque México decide romper relaciones con el gobierno de Vichy, que es el gobierno de la Francia no ocupada, y de hecho fue Gilberto Bosques quien presenta la nota de ruptura. ¿Esto qué significa? Que una vez saliendo de la zona no ocupada, pues él básicamente tenía precios sobre su cabeza y en muy poco tiempo los alemanes, especialmente la Gestapo, que era la policía secreta del nazismo, ellos mismos en la Gestapo eran quienes capturaban, perseguían y capturaban a los judíos y los transportaban a los campos de concentración en trenes de ganado, literalmente, o sea, arrebatándoles toda humanidad. Entonces ellos, como ya sabían de las actividades ilícitas de Gilberto Bosques, deciden tomarlo como prisionero y de hecho entran ilegalmente a su oficina para confiscar el dinero, confiscar pertenencias, pero lo más importante y preocupante es que también deciden llevarse a Gilberto Bosques, a su familia y a otras 43 personas que eran parte del personal del consulado. Esto era algo totalmente ilegal para dentro del mundo de la diplomacia. Esto no se debía de hacer, él debía de ser deportado en el caso de que él decidiera romper relaciones o esperar a que México pues mandara a buscar por él, pero la Alemania nazi pues estaba muy enterado de que estaba ayudando no solo a los que huían de Franco, quien era aliado de Alemania y de Hitler en ese momento, sino que también ayudaba a los judíos. Entonces, los judíos para este momento ya tienen mucha información de lo que sucede en los campos de concentración de dos maneras, gente que escapa de los campos de concentración o gente que por alguna mágica y milagrosa razón se escapa de los transportes de la muerte hacia uno de estos campos. Entonces ya esto es una información confirmada que literalmente se están llevando a la gente en masa a su muerte. Y Gilberto Bosques es trasladado hasta Alemania, a un pueblo llamado Bad Godesberg, y son recluidos en un hotel, lo cual para él fue un insulto de lo más grande, porque meses atrás, antes de su llegada, Hitler se había hospedado en ese mismo hotel, lo cual él dice en sus memorias que le dio asco siquiera tocar algo, porque estaba asqueado de lo que hacía este señor, un asesino, así lo llamaba él. Y algo muy interesante que rescato de sus memorias, que igual están en internet, pues, por si las quieren ver, es que una vez que él llega a este hotel prisión, llega con su familia y como les dije, 43 personas más del Cuerpo Mexicano de Diplomacia, y él dice que le manifiesta a todo el personal mexicano que sí se someterían al reglamento que les leyeron, entre los cuales estaban no salir del hotel, no correspondencia, pues no ruido, obediencia, un horario muy fijo de desayuno, de comida y de cena. Los libros también estaban previamente requisitados para ver que entraban y salían, no podían leer cualquier cosa y no podían tampoco insultar a Hitler claramente, y que él entendía que México estaba en guerra con Alemania y que por lo tanto eran prisioneros de guerra ilegal. Ellos no podían ser prisioneros de guerra porque habían sido parte del cuerpo diplomático,
pero que él sabía y que él por ninguna razón iba a aceptar un trato inhumano a como acostumbraban los alemanes con los prisioneros. Esto dando a entender, como diríamos en mi pueblo, un piedrazo a que supieran que él estaba muy enterado de lo que hacían con los judíos y con los opositores al régimen nazi. Quiero decir nazista, pero está incorrecto decir nazista. Pero afortunadamente, bueno, no sé por qué mi computadora se vuelve loca. Antes de hablar de su liberación, que sucede casi un año después, durante este encarcelamiento de él, de su familia también, imagínense eso, que ver que tus 3 hijos y tu esposo están en esa situación y no saber qué va a pasar, porque México, si bien estaba en guerra con Alemania, pues también estaban muy consternados y tenían un ojo muy importante en el Escuadrón 201, que también participa en muchas batallas en Japón para este momento. Él decide que para el 16 de septiembre se va a celebrar el grito de la independencia y es un evento que les permiten los alemanes, claramente pues porque no hablaban español. Entonces él también da un discurso muy importante hablando de la libertad, hablando de los derechos humanos y también hablando del el derecho de la humanidad. A final de cuentas, recordemos que el sistema nazi de los campos de concentración no era solo asesinar, sino realmente quitar la identidad a las personas. O sea, tú ya no eras un hombre, eras un número y hacías cualquier cosa y podías ser asesinado de la manera más fría e inhumana. Familias enteras desaparecieron, estamos hablando que en el Holocausto se murieron más de 2 millones de judíos contabilizados y eso sin hablar de gitanos, romaníes, opositores políticos. Yad Vashem, que es el Instituto de Remembranza del Holocausto o de la Shoah, habla mucho acerca de cómo muchos políticos también tuvieron culpa por esta cifra porque no hicieron nada. Muchos países denegaron la entrada a los judíos y de hecho hubo una ocasión en que un barco lleno de comunidad judía, de refugiados, llegó a Nueva York y les dijeron que no iban a entrar y que se regresaran. Toda esa gente falleció. Estamos hablando de más de 5,000 personas fallecieron. Y Gilberto Bosques estaba muy consciente de esto y en este 16 de septiembre que hacen en este pequeño pueblo de Alemania, él también recuerda que en el México revolucionario se vivían estas cosas, pero él jamás creyó que iba a haber una aniquilación tan fría y tan sistemática. Y justamente al final habla de México como un lugar con las puertas abiertas. México realmente siempre ha sido un lugar que acepta a los refugiados, no solo españoles, estamos hablando del Congo también, cubanos. México realmente es un país que se ha caracterizado por aceptar a los migrantes. Y después de este momento muy emotivo, porque es un dato que me gusta mucho, hablamos de la liberación de Gilberto Bosques, que para este momento Gilberto Bosques ya era pues una celebridad aquí en México, ya que muchos judíos que vinieron aquí, pues ellos ya sabían el idioma, ya sabían oficios, habían llegado con trabajos, o sea, Gilberto Bosques hablaba con conocidos suyos y les decía, oye, por favor, esta familia son carpinteros, por favor ayúdalos a encontrar una casa, a encontrar un trabajo digno. Entonces ya en México pues lo estaban esperando con muchas ansias y verdaderamente la gente abarrotó la estación de Buenavista, pero después de 16 meses los ciudadanos mexicanos encarcelados ilegalmente, entre ellos Gilberto Bosques Gil y sus otros 43 compañeros, son canjeados en Lisboa, Portugal, por prisioneros alemanes que estaban en México, que también fueron trasladados a Portugal y una vez que se hace este intercambio, ellos son liberados. Para ese momento el presidente es Manuel Ávila Camacho y fue quien justamente negocia este intercambio por la presión que había en México de que este gran héroe pudiera regresar, lo cual sucede en marzo de 1944 y llega a la capital el 29 de marzo en la estación de ferrocarril Buenavista, la cual todavía está en funcionamiento. Hay algunas exposiciones a veces y dicen que la estación estaba abarrotada de casi 3,000, 5,000 personas, familias que habían sido rescatadas gracias a Gilberto Bosques. En 1944 falta un año para que se dé por terminada la Segunda Guerra Mundial, entonces estamos hablando de que este hombre salvó a más de 40,000 personas entre todas sus visas, familias enteras pudieron salvarse, pudieron ver generaciones de nietos, bisnietos ya mexicanos gracias a este hombre. Imagínense esa cifra, 40,000 vidas
gracias a una sola persona. Y se preguntarán, pues, ¿qué hizo Gilberto Bosques? Gilberto Bosques, después que acaba la guerra, pues continúa con su amor por la diplomacia y es embajador de México, ya no cónsul, en diferentes países, por ejemplo, Portugal, Finlandia, Suecia y también en Cuba, que es un lugar que a él le gustaba mucho. De hecho, me parece que en su luna de miel fue a Cuba con su esposa y también conoce al Che Guevara, a Fidel Castro, entonces es un hombre muy de mundo. Y justamente la plática la quise hacer el día de hoy, 4 de julio, porque hoy en 1995 fallece este maravilloso personaje olvidado de la historia, Gilberto Bosques, a las 5 de la mañana. De hecho, su hija dice que siempre fue muy madrugador, que hasta en su muerte decidió ser madrugador y muere a los 102 años de edad. Imagínense eso, saber que salvaste, que conociste a todos los personajes de la historia de México prácticamente, salvar a 40,000, 50,000 personas y todavía morir plácidamente a los 102 años de edad. Desgraciadamente, pues no se le hizo ningún evento póstumo ni reconocimiento. Gilberto Bosques, pues ha sido un poco olvidado por la historia, pero dato curioso, en Austria hay una calle que se llama como él, en el barrio número 22 de la ciudad de Viena, se llama la Avenida Gilberto Bosques, y es que muchos judíos austriacos se salvaron gracias a este señor de aquí y decidieron honrarlo de esa manera, y me parece que en Puebla también hay un pequeño monumento a él en su ciudad natal, pero fuera de esto, pues Gilberto Bosques es un diplomático olvidado por nuestra historia y de hecho mucha comunidad judía que emigró a México gracias a él y se quedaron aquí en México gracias a sus visas al paraíso, decidieron nominarlo al Yad Vashem como para que se le otorgara el título de justo entre las naciones. Este título es algo muy importante dentro de la comunidad judía y en el Estado de Israel, porque se le da a las personas que arriesgaron su vida para salvar a la comunidad judía, sea una persona, sea 20,000 personas. Desgraciadamente, el Yad Vashem no aceptó su nominación y no se le ha dado este título porque dicen que él realmente no actuó en contra de las instrucciones de su gobierno, sino que solo hizo su trabajo. Pero esperemos que en algunos años podamos ver que este maravilloso señor pueda ser tratado como justo entre las naciones y pueda plantar un árbol en Israel, lo cual Schindler, que si vieron la película de la lista de Schindler con Liam Neeson, él, por ejemplo, el personaje de Oscar Schindler, él sí recibió el título de justo entre las naciones, porque se dice que él pues era del régimen nazi, pero decidió rescatar judíos a pesar de eso y en contra de esas ideologías. Entonces estamos hablando que él es equivalente a este personaje también, Oscar Schindler, pero él es el Schindler mexicano. Y me gustaría cerrar esta plática hablando de cómo se detalló la llegada de Gilberto Bosques Saldívar, no sé por qué siempre le pongo Gilberto Bosques Saldívar, a la Ciudad de México, y es que dicen que el júbilo de las personas zumbaba en el andén de la estación ferroviaria, lo cargaron en hombros, era el México generoso y libre al que ellos exaltaban en Gilberto Bosques. Él realmente se volvió un símbolo de la esperanza y también un símbolo muy importante para la migración que se dio en este momento, no solo de judíos, sino españoles, franceses, italianos. Estamos hablando de gente que dejó un hogar, todo lo que conocían, su hogar, para llegar a un país totalmente desconocido del otro lado del océano. Y cuando le decían que por qué decidió hacer esto, por qué decidió desvelarse y él decía que a veces le dolía la mano de firmar tantas visas, que a veces ya no sentía los dedos, decían, pero ¿por qué hizo eso? O sea, ¿por qué realmente no se limitó a solo los perseguidos por Franco, sino al franquismo? ¿Por qué decidió también ayudar a judíos, franceses, italianos, polacos, austriacos? Y él siempre decía, no fui yo, fue México. Entonces eso habla mucho del amor que le tenía a nuestro país y que siempre estaba muy orgulloso de ser mexicano y eso lo llevó hasta sus últimos días porque continuó representando con mucho orgullo a nuestro país. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido de este personaje, por si no lo conocían. Es la verdad que una historia muy conmovedora y muy, muy linda. Muy amable, Vanessa. ¿Nos quieres hacer favor de dejar de compartir tu pantalla? Sí. Gracias. Fíjate que el académico Reinaldo Michel es un académico muy agudo
con una mente privilegiada, él fue el que puso lo de Schindler. Y pone aquí, ¿qué se puede hacer para que sea reconocido? Si Eh, bien que solo hacía su trabajo, pero fue más allá, más que suficiente. O sea, pues esto amerita mucha reflexión. sí, sí, sí. El Yad Vashem, de hecho, bueno, el reconocimiento, el presidente Andrés Manuel en el 2022 le dio un reconocimiento póstumo a la hija de Gilberto Bosques Saldívar, me parece que a su hija más joven, que tenía 14 años cuando fueron prisioneros de guerra. Pero el Yad Vashem, lo que ellos buscan para dar el título de justo entre las naciones, porque yo también tenía esa duda, Reinaldo, es que se dé como evidencia de que la persona nominada, por así decirlo, haya ido en contra de las reglas para salvar vidas. En este caso, como el presidente Lázaro Cárdenas y después Manuel Ávila Camacho deciden ayudar a los judíos y deciden realmente abrir las puertas de México, pues no actuó no actuó fuera del marco de su posición. Sí hizo un esfuerzo extra, pero para el Yad Vashem ellos como que quieren que sí sea algo muy en contra. De hecho, incluso si los que vieron la película de la lista de Schindler, o es una gran película, digo, van a llorar un poco, pero hay una parte que incluso un general nazi, no es en la de Schindler, en la del pianista, que él ayuda verdaderamente a muchas personas judías a pesar de que él era general del régimen nazi, ayudó a muchas personas y ni a él le pudieron dar dicho título, desgraciadamente. A Oskar Schindler sí, él de hecho está enterrado en Israel, es el único nazi o persona perteneciente al partido nazi que está enterrado en Israel. Y dicen que Yad Vashem también está esperando documentación de Gilberto Bosques para pues, proceder a una decisión un poco más contundente. Esperemos que en estos años se le pueda dar. Muy bien. Aquí siguen los comentarios. Menciona nuevamente el doctor Michel, dice, fue por un reconocimiento de la UNESCO. El presidente de México solamente entregó ese reconocimiento de la UNESCO. O sea, no es una iniciativa del presidente. No, de hecho aquí en México no hay, había un premio a ensayos y cosas así del Instituto Gilberto Bosques Saldívar, pero creo que se hizo 2 veces nada más, desgraciadamente. Muy bien. La doctora Araceli Silva de la Ciudad de México dice, buenas noches a todos. Gracias, Vanessa. Yo no sabía de este personaje. Gracias por hablar de un personaje ejemplar. Quiero hacer un comentario un poco personal de la doctora Silva. La doctora Silva fue hija de un militar que estuvo en el Escuadrón 201, el señor Jonás Silva, y que después fue funcionario público de seguridad en México. Y yo me imagino que el comentario que hace Araceli Silva está muy ligado porque esa historia de la Segunda Guerra Mundial, pues era una historia prácticamente de la familia Silva Angulo. Entonces, y seguramente esto que es un poco lateral, de ladito, ¿verdad? Seguramente que ha de haber muchas familias que se vieron beneficiadas por la actividad. Pues yo me imagino que lo primero que se necesita es tener sensibilidad, un compromiso muy importante de hacer algo por los demás, hacer el esfuerzo, porque mucha gente dice, no, pues ya le hicimos lo que era posible y hasta ahí se acabó. Entonces, si no se juntan varias voluntades, yo creo que este señor fue perseverante, estando en el filo de sus atribuciones, y debe de haber mucha gente que debe de estar agradecida. Yo creo que el que se le haga un reconocimiento, pues ya empezó ahora contigo, Vanessa, porque en realidad este video que va a ser público, pues es una manera de dar a conocer a un personaje que no ha sido reconocido y tú le estás dando el valor en este momento de reconocer su labor a través de la historia de México y de un personaje que es digno de admirar, ¿verdad? Que quisiéramos muchos ahora, hoy en día, ¿verdad? Porque pareciera que lo que menos le interesaba a este funcionario era ser protagonista. Y sin Sí, embargo, ahora la clase política es el protagonismo. uh-huh. Entonces, muy bueno.
Minerva Cadena dice, felicidades, Vanessa. Gracias por hablar de un personaje que se preocupó por la vida de los demás. Tal vez faltaría integrar su historia en los libros de historia. No sé por qué no lo han hecho. Bueno, posiblemente sí. Gran pregunta. Posiblemente sí, pero han de ser narraciones. Yo recuerdo un maestro que tuve, que ya como residente rotatorio de posgrado, me dio clases de fisiología y era un inmigrante español. Se llamaba Oreo Languera. Era un gran filósofo, nos daba clases de fisiología, pero un día nos citó al Palacio Nacional y nos explicó los frescos que están ahí, la historia del tercer sol, contada por un español. Sí. Es admirable. Entonces sabía más que nosotros. Y yo creo que esa gente que se involucra tanto por los demás, si México ha sido un país apapachador de la inmigración, voy a silenciar, por ahí un micrófono se activó, y creo que nos hace falta algo de empatía. Nosotros tenemos migración todo el año, todos los años, durante décadas. ¿Qué es lo que ha pasado con esa empatía con la persona migrante? ¿Cuál va a ser el futuro? Nosotros como sociedad, ¿verdad? De no reconocer, porque la inmigración existe desde antes de Jesucristo. Entonces, ¿qué es el compromiso? ¿Cuáles los límites? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para entender la inmigración? Entonces, Sí, bien importante lo que usted dice. O sea, la Segunda Guerra Mundial siempre toma mucho protagonismo, disculpe que lo interrumpa, por estas migraciones como un poco más, como que uno los ve tan lejanas, pero pues realmente no ha pasado tanto tiempo. Estamos hablando de que acabó en 1945. Y los centroamericanos, ¿no? Que vienen aquí realmente pidiendo ayuda. Y Gilberto Bosques de verdad que es un personaje que, como lo dicen en el chat, desgraciadamente no conocemos su historia y es un estandarte y una prueba viviente de que en México no discriminamos. Incluso también hubo muchos migrantes japoneses que después de la bomba atómica pues perdieron todo, o sea, perdieron familias, perdieron su patrimonio y, por ejemplo, empieza a correr el rumor, ¿no? De que los japoneses tienen un virus y no los querían en ningún lugar. Y aquí en México los reciben con amor y cariño y mucha gente incluso decide renunciar a su nacionalidad de nacimiento para naturalizarse mexicanos y ellos se sienten mexicanos. Gilberto Bosques realmente creía en eso, él realmente creía que México era, o sea, dar una nacionalidad mexicana realmente era una visa al paraíso, que también es el título de un documental que se hizo en el 2010, que habla también de su historia, por si quieren saber un poco más de Gilberto Bosques. y fíjate que remarcando lo de la migración, que lo tenemos de todos los días, es un problema latente, ahí está siempre. Quiero mencionar que la inmigración española de la Segunda Guerra Mundial le dio tanto empuje a México que para mí, al menos, el México moderno, como lo conocemos actualmente, es a partir de esa inmigración española, porque se crearon los institutos de salud, universidades, el Politécnico, el Seguro Social, en fin, fue una explosión de nuevas ideas, otra visión, gente preparada que vino a formar generaciones de gente que fue sobresaliente en la historia científica, de educación, de investigación en México. Entonces, yo creo que siempre deberíamos de estar con una idea de que el inmigrante por alguna razón migra de su país, pero a lo mejor va a enriquecer donde llega. No debe de ser una carga necesariamente. Entonces, necesitamos hablar mucho de ese tema. El doctor Michel vuelve a hacer otro comentario, dice, no importa que no haya sido piloto, existe en el ejército una cosa que se llama espíritu de cuerpo, la experiencia de haber estado. Tiene toda la razón. Muy cierto. Gilberto Bosques también, bueno, como lo vemos en su historia de vida, él también fue revolucionario y él, o sea, realmente creía en ese futuro de México y algo muy lindo de México, del continente americano, creo en general, que está construido por migrantes. O sea, realmente nuestro país
Estados Unidos, Canadá, países como Brasil, hay muchos migrantes y realmente hemos prosperado no solo por nuestras habilidades, sino también que en nuestras dificultades tenemos gente que compensa eso, ¿no? Gente de fuera que decide volverse mexicano, porque uno lo habla como muy tranquilo, muy a la ligera, pero imagínense, los invito a este momento de reflexión, estar del otro lado del océano, o sea, no había internet, no hay libros, el acceso a los libros no es como ahora, o sea, y decir, oye, me voy a ir a un país del otro lado del océano, no sé ni qué comen, qué idioma hablan, no conozco a nadie de allá, o sea, llegas a un mundo diferente, ¿no? Un planeta diferente, pero imagínense qué tan desesperados estaban para tomar esa decisión de subirse a un barco con papeles que ni sabes que van a funcionar, porque de hecho Gilberto Bosques también hablaba de que en muchas ocasiones expedían las visas y a los días la persona era encarcelada. Entonces él también iba a tratar de liberarlos para que pudieran subirse a los barcos y realmente emigrar no es tarea fácil y el papel que desempeñó Gilberto Bosques no solo fue de expedir visas, sino también de preocuparse por regresarles la dignidad que les había quitado la guerra, realmente darles un espacio seguro donde pudieran pues recuperarse para emprender esa nueva aventura hacia México. Aquí hay otro comentario de la doctora Silva que le contesta al doctor Michel, pero lo voy a hacer público para que todos nos enteremos. Dice, totalmente de acuerdo, doctor Michel. Yo estoy muy orgullosa de mi padre. Sí fue por ser voluntario, lo aclaré, porque muchas personas piensan en el Escuadrón 201 como integrado solo por pilotos. No, fue mucha No, más no. gente que también olvidados de la historia, desgraciadamente. México, recordemos, también estuvo en guerra con Alemania, pero pues estando aquí en América, pues más difícil, ¿no? Llegaban hasta acá. Por eso cuando sucedió lo de Pearl Harbor, ya fue como una llamada de la atención, ¿no? Es como, entonces la guerra no está tan lejos de nuestro continente, de nuestro rincón del mundo. Y quiero Muy, retomar un poco porque así como el señor Gilberto, hay mucha gente maravillosa en México, en todas en las artes, en la música, en la ciencia, en la educación, en actividades sociales, humanitarias, etcétera. Y creo que debemos de olvidarnos ya un poco ahorita, sobre todo de las corcholatas y tanta cosa de esa, que nada más nos enajena la mente y voltear a ver que hay gente que es un ejemplo para normar nuestro criterio, nuestra vida, hacer un viraje de que existen otras cosas, otras formas sin necesidad de tanto protagonismo. Y cada quien en su trinchera, con su capacidad de poder, pues que haga una diferencia, marquemos una diferencia. Estoy pensando cómo la propuesta del doctor Michel la podríamos hacer realidad, de que se le hiciera un homenaje, un reconocimiento, que le pusieran a una calle su nombre o a un jardín, etcétera, y de alguna manera recordar que no muera en los hechos, en la historia, un personaje que es inspirador. Entonces, pues por desgracia estamos llegando ya al tiempo y como siempre, pues quiero pedirte, Vanessa, que nos hagas favor de darnos un mensaje final antes de cerrar la transmisión. claro que sí. Bueno, 4 de julio es una fecha que comúnmente se relaciona más con la independencia de Estados Unidos, pero justamente le pedí al doctor Eduardo que me permitiera hoy 4 de julio dar esta plática específica, porque un día como hoy, en 1995, fallece Gilberto Bosques Gil, y es un personaje que realmente tiene de todo, ¿no? O sea, tiene como que todos los ingredientes para una historia de superhéroes, pero no era un superhéroe, era una persona común y corriente, como todos, era un ciudadano que decide dedicar su vida a la diplomacia. Y no solo eso, sino que realmente le tocan periodos muy difíciles como la Revolución Mexicana, posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que él también engloba lo que significa ser mexicano. Bien dice Chabela Vargas, ¿no? Que los mexicanos nacemos donde se nos da la gana, pues él yo creo que sí se lo tomó muy a pecho y le da no solo la oportunidad a muchas personas perseguidas por sus creencias políticas, sino también por el hecho de creer en un Dios diferente, la posibilidad de vivir y de sobrevivir. Estamos hablando que generaciones enteras de familias fueron desaparecidas en el Holocausto,
millones de personas perdieron la vida por la decisión de un solo hombre que predicaba con el odio, y Gilberto Bosques Gil realmente creo que es su contraparte, ¿no? Es no antagonista, es la contraparte de todo el mal que se vivió en la Segunda Guerra Mundial, un periodo muy negro de la humanidad, que es bueno recordarlo, tanto lo malo como lo bueno, como Gilberto Bosques Saldívar. Y digo que engloba lo que significa ser mexicano porque él habla de sentido de comunidad. Él importaba no solo que la gente llegara y a su suerte, sino que de verdad entendieran la raíz de lo que significa ser mexicano, de vivir en esta comunidad tan hermosa que nosotros los mexicanos formamos, en el amor hacia nuestro país, en el amor hacia unos a los otros. Y yo creo que eso es algo que se ha perdido mucho y Gilberto Bosques es un ejemplo de que a veces una persona común y corriente puede hacer realmente una gran diferencia, no solo en la vida de una persona, sino en generaciones. Estamos hablando de que más de 40,000 personas están vivas gracias a Gilberto Bosques Gil y pues el cuerpo diplomático en ese momento. Y los invito, como siempre, a que pues sigan investigando. Pueden ver el documental de Visas al Paraíso del 2010. Está producido, de hecho, por una descendiente de una de las personas que llegó a México por Gilberto Bosques, por sus visas, o también leer el libro de Mónica Castellanos que se llama Aquellas horas que nos robaron, que también habla de Gilberto Bosques Gil, y de esta manera podemos honrar su memoria y pues que entre nosotros contemos y contemos su historia y que cada 4 de julio pues nos acordemos de él y que contemos su historia para que no solo los personajes de superhéroes se queden en las películas de Marvel o que solo estén en Europa. Aquí en México tenemos a alguien muy importante que merece ese hermoso reconocimiento de haber salvado tantas vidas y pues crucemos también los dedos de que en Israel decidan lo mismo y que sea el primer mexicano en recibir el título de Justo entre las Naciones. Ojalá y así sea. La verdad que sería no solamente justo, sino muy bonito para México. Y yo quiero cerrar esta transmisión con la inspiración que nos ha dado por este personaje para dirigirme a mis hermanos mexicanos. No somos diferentes, no hay diferencia, todos somos iguales. No hay fifís, ni chairos, ni nada de esto. Todos tenemos una vida, es valiosa, y lo que hace más valioso todavía es tener la empatía por la gente. No tenemos que estar peleados con nadie. Nosotros mismos llenarnos de amor, de buenas intenciones hacia los demás, porque es una tristeza desperdiciar el tiempo en esta vida que es tan breve, tan fugaz y única, con cosas negativas, culpando a gente, quejándose de todo, para solamente demostrar la incapacidad que tienen muchas personas de sentir, de querer a otro, pero sobre todo en el caso de los mexicanos, de querer a México. México es de todos nosotros, no es de nadie en especial. Sus cielos, sus montañas, sus mares. Hay que demostrar en los hechos que queremos a México. Muchas gracias, Vanessa Priego, por esta tan bonita e inspiradora plática a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México. Agradecemos tu participación y les invito a todos ustedes a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, donde estará este video en unos minutos más. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto.